La información más completa del deporte provincial en el programa Granada en Juego. A diario, la última hora. Noticias, entrevistas, opinión, protagonistas. Granada en Juego, de lunes a viernes a las 3 de la tarde con Javier Palma. Granada en Juego, el deporte hecho radio. Son las 3 de la tarde, saludos amigos, bienvenidos a nuestra puntual cita de cada día aquí en Granada en Juego. A través de Radio Marca Granada, la radio del deporte y Radio Futura, les saludamos y les invitamos a que estén compartiendo estos minutos de información deportiva hasta las 4 de la tarde. Hoy ha llegado Ana Alonso, la doble medallista olímpica, la ganadora de 2 bronces en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina. Esta mañana llegaba al aeropuerto de Granada. La cita estaba prevista en la tarde-noche de ayer, pero hubo retraso en el vuelo entre Milán y Barcelona y no pudo coger el avión entre Barcelona y Granada. Por tanto, Ana Alonso, que físicamente se le nota incluso a la distancia que está totalmente agotada, pues ha tenido que posponer unas horas más su llegada a Granada y en un recibimiento multitudinario en el aeropuerto de Granada, en el Federico García Lorca. Allí estaban familiares, amigos y aficionados y sobre todo la gente de Sierra Nevada, que le ha dado la enhorabuena por esas 2 medallas, laureada la esquiadora granadina. Escucharemos a Ana Alonso porque hemos hablado con ella a la llegada al aeropuerto de Granada y también con su entrenador, con Javier Argüelles, que evidentemente ha estado ahí codo con la granadina, sobre todo en la preparación de estos Juegos Olímpicos, en donde Ana Alonso se ha encumbrado en el Olimpo de los vencedores. Además también hablaremos de la actualidad en el Granada Club de Fútbol, porque el Granada ya va a empezar a preparar el choque, el derbi del Día de Andalucía, el derbi que lo va a medir al Málaga Club de Fútbol. El Granada llega en un estado de irregularidad latente, aunque en casa se muestra el equipo de Pacheta mucho más regular, ¿no?, que a domicilio, en donde ha perdido en sus 2 últimas salidas, tanto en el campo del Leganés como en Ceuta, el pasado viernes. Se confirma la lesión de Rubén Alcaraz, lesión en el isquiosural izquierdo. Podría estar cerca, ojo, de un mes de baja. Se suma también a la ausencia de Sergio Ruiz, que pese a haber cumplido partido de sanción, parece poco probable que pueda estar en el compromiso ante el conjunto del Málaga Club de Fútbol. 2 bajas en la medular, 2 bajas sensibles en el tribote de Pacheta, por lo que tendrá que improvisar y tendrá que buscar alternativas para recibir a uno de los equipos más en forma de la Liga Hypermotion, con un técnico granadino en el banquillo, con Juan Francisco Funes, que vendrá a darlo todo a Granada, porque el Málaga tiene opciones de jugar el playoff de ascenso en este último tramo de la competición. Además también hablaremos de la tercera ref, porque este fin de semana se jugaba una nueva jornada. Nos dejó tablas en el derbi en el Escribano Castilla entre el Motril y el Arenas de Armilla. Empataron a 1. La victoria importante del Huetor-Vega 1-2 en el campo del Club Deportivo Alaurino. También la victoria en casa del Churriana 1-0 ante el Atlético Manchar Real. El empate del Huetor-Tájar a 0 en el campo de la Unión Deportiva San Pedro. Y la derrota 2-0 del Recreativo Granada, que agrava más su crisis de resultados, el filial del conjunto rojiblanco. Y a esta hora les podemos confirmar que Julio Catalá, el técnico del Club Deportivo Huetor-Tájar, pase lo que pase, estará en el banquillo hasta que finalice la temporada. Según nuestras informaciones, el técnico, tras la derrota en el campo del Alaurino, no de esta, sino de la pasada jornada, presentó su dimisión como preparador del cuadro panciverde. No había posibilidad de hacer más refuerzos y Julio Catalá, en aras de que el equipo reaccionara, presentó su dimisión. La directiva se reunió, lo hizo también con los capitanes y han convencido a Julio Catalá para que siga al frente de la nave y pase lo que pase, va a estar en el banquillo del conjunto hueteño hasta final de temporada.
haya incluso o no descenso de categoría. Hablaremos de la división de honor. Esta jornada no jugó el Maracena, ya que descansaba, pero sí lo hizo el Loja, que no pasó el empate a 0 en el campo del Cuevas, y el Santa Fe, que cayó goleado 3-0 en el campo del Benagalbón. Saben que los miércoles es cuando nos ocupamos y entramos de lleno con la primera andaluza. Este pasado fin de semana, el Guadix ganó en el campo del Vandalia 1-2 y ha dado un paso importante el equipo accitano, incluso para amenazar la primera plaza, que ocupa el Atlético Monachil, que ganó 1-3 en el campo del Cenes Cresta Nevada. El Granada C goleó 8-0 al Cuyar Vega. Además, Purullena 4, Atlético La Zubia 0, Atarfe Industrial 0, Salar 0, Gavias 0, Villanueva Mesia 0, Maracena B1, Celtic Club de Fútbol 3, Águilas de Zujaira 4, Costa Tropical 4. Daremos una vuelta por la División de Honor de Juveniles, también por la Liga Nacional Juvenil. En la Liga F, derrota en casa del Granada Club de Fútbol 0-2 ante el Fútbol Club Barcelona, un equipo rojiblanco que no había perdido en este recién estrenado año 2026, pero cayó ante el campeón de Liga y campeón prácticamente de todo, el conjunto blaugrana. Y también otros resultados del fin de semana. Saben que no hubo competición en la Liga Endesa, se jugó la Copa del Rey y el técnico que lo fuera del Covirán Granada, Pablo Pin, ahora en el staff del Baskonia, se proclamaba campeón de la competición copera con el conjunto vasco. Desde aquí, nuestra enhorabuena al que fuera entrenador del conjunto rojinegro. Bien, pues son los principales asuntos sobre los que vamos a hablarles en los próximos minutos. Les invitamos a que compartan con nosotros esta sintonía. Ahora, breve pausa y entramos en materia. En Cresta Nevada te traemos la mejor selección de coches y motos de segunda mano. Más de 3.000 vehículos revisados a fondo, con hasta 3 años de garantía y 2 meses de prueba para que conduzcas sin preocupaciones. Tasamos tu coche gratis en 24 horas y financiamos al 100% sin entrada. Visítanos en crestanevada.es o pasa por cualquiera de nuestros centros en Granada. Cambia de marcha ya con Cresta Nevada. Felicidad de serie. Fertisac, fábrica de fertilizantes de Andalucía. Fertisac fabrica superfosfatos y abonos complejos para la agricultura tanto a granel como envasados. Agricultor, consiga una mayor productividad con una formulación personalizada a sus necesidades. Estamos en la barriada de la estación de Atarfe. Teléfono 958 43 65 12 y en fertisac.es. Fertilizantes Fertisac, fabricantes de crecimiento. Entre montañas y cielos se alza un sueño de piedra. Hoy sus puertas se abren para todos los que quieran descubrir su historia. Descubre, vive y siente el Castillo de la Calahorra. Granada llena de vida. Diputación de Granada. Segundas rebajas de Vigilsa. En febrero, estrena tu SEAT y llévate de regalo una PS5 o una garantía ampliada a 10 años. Tú eliges. Y si en casa ya tienes un SEAT, premiamos vuestra fidelidad con 500 euros de descuento adicional. Ven a Vigilsa, concesionario oficial SEAT en Granada, y aprovecha nuestras segundas rebajas. Más info en vigilsa.seat. Su sabor tradicional, su bizcocho tan blandito, el blanco del azúcar en los labios, tu Maritoñi, la de toda la vida, sin lactosa, sin aceite de palma. Yo crecí con el sabor de Maritoñi y quiero que mis hijos también. En casa nunca faltan. En el desayuno, la merienda, en el recreo. Maritoñi. Maritoñi, tu dulce alimento. No te quedes en Fuera de Juego y entérate de todo el deporte granadino en vivo con Marcador en Juego. Los domingos de 11 a 2 y media de la tarde. Patrocinado por Diputación de Granada, SEAT Vigilsa, Fertisac y Cresta Nevada. Ya tienes toda la información de Granada a un clic de distancia. granadaesnoticia.com. De norte a sur y de este a oeste. granadaesnoticia.com. Otra forma de ver Granada. Desde la costa a la zona norte, pasando por el poniente y la Alpujarra, sin olvidar la capital y el área metropolitana.
Texto, imagen, audio y vídeo. Otra forma de hacer información en la provincia. granadaesnoticia.com. Granada en Juego, el deporte hecho radio. Javier Palma. Comenzamos 3 de la tarde, 10 minutos. Saludamos también a todos aquellos que no nos siguen en directo, pero que se enchufan el podcast del programa a través de nuestro canal de YouTube, de iVoox o de Spotify. Hoy llegaba al aeropuerto de Granada, lo hacía esta mañana, eso de las 9, la esquiadora granadina, doble medallista en los Juegos Olímpicos de Invierno, Milán Cortina. En Italia, 2 medallas de bronce, las traía colgadas del cuello y ha sido recibida por numerosos amigos, familiares y aficionados del mundo del esquí, sobre todo también su familia de Sierra Nevada, que ha estado arropándola a su llegada a Granada. Decíamos que estaba previsto llegar en la tarde-noche de ayer, pero hubo un retraso en la conexión del vuelo que la traía de Milán a Barcelona y de Barcelona a Granada, y tuvo que hacer noche en la ciudad condal. Y esta mañana cogía el primer vuelo hasta Granada. Se le notaba visiblemente cansada. Han sido días muy intensos y lo van a escuchar ahora. Una de las cosas que quería hacer Ana Alonso ahora cuando llegue a casa es descansar. Hablaba de echarse una siesta y demás. El Ayuntamiento de Monachil, en nombre de sus vecinos y la estación de esquí de Sierra Nevada, van a organizar distintos homenajes para dar visibilidad a esta gesta deportiva que ha logrado Ana Alonso. Vamos a escucharla. Así hablaba la granadina a su llegada a Granada. Ana, despertado ya del sueño, ¿cómo te imaginabas llegar a casa a Granada? Bueno, la verdad es que sabía que iba a tener un gran recibimiento, pero no me esperaba tantísimo, así que yo creo que esto es el mayor regalo que me llevo, tener a tantísima gente aquí que me quiere, que viene a apoyarme, y es una cosa súper profunda de la que está de verdad súper agradecida y orgullosa. ¿Cómo se siente ahora después de todo lo que has pasado, de la lesión, del tren de borrasca justo antes de los Juegos y ahora ya con esos 2 bronces? Pues muy orgullosa de no haberme rendido nunca, de haber creído hasta el final que podía llegar a los Juegos y no solo llegar, sino llegar estando competitiva y nada, o sea, eso, feliz de haberlo conseguido y ahora pues bueno, intentar asimilarlo porque creo que todavía no somos conscientes. Ana, ¿qué se sentía cuando estabas en el podio? Te veíamos mirar al cielo, emocionadísima. Sí, al final eso, muy emocionada porque el camino hasta llegar aquí obviamente no ha sido nada fácil, pero bueno, lo he conseguido y nada, me acordé mucho de la gente que por desgracia no están aquí, pero que siempre notó mucho su fuerza y miraba también hacia la grada, tenían muchísimas personas que han ido allí conmigo apoyándome y eso es algo indescriptible. ¿A quién le dedica esta medalla? ¿De quién te has acordado? Yo se la dedico a la gente que ha estado conmigo en todo este camino, que me han acompañado, que han creído en mí, porque sin ellos no lo hubiera conseguido. Como siempre digo, obviamente yo tengo mucha fuerza de los que se han ido, que siempre estarán conmigo, aunque no sea físicamente, pero su recuerdo siempre está vivo y eso a mí me hace soñar mucho. Imagino que tu padre es muy presente, ¿no? Obviamente al final mi padre fue un pionero de este deporte, para mí fue una pena no haberlo podido practicar con él, pero bueno, siempre, como digo, él siempre está conmigo y es mi mayor fuerza e inspiración. Ana, decías que no te esperaba un recibimiento así. ¿Cómo te sientes después de haber cruzado esas puertas? ¿Sabes que has encontrado todo esto, ese pasillo, justo ahí? Pues me siento muy afortunada, la verdad, que es que no tengo otra palabra, solo de agradecimiento hacia toda la gente que está aquí, que se han movido y que me quieren, porque esto es indescriptible, la verdad. No sé si eres consciente de que ya eres la esquiadora olímpica española más laureada de la historia. No, creo que todavía no he sido muy consciente porque ha sido todo muy rápido. Después de la primera carrera todavía teníamos otra, luego ha sido el viaje y demás y no hemos podido un poco poner los pies en tierra todavía, así que ahora poco a poco intentar ir asimilándolo. ¿Ahora qué toca, Ana? Ahora toca descansar, estar en casa unos días, descansar y bueno, y ver qué es lo siguiente, pero por lo pronto descansar y disfrutarlo con mi gente. Y precisamente, ¿cómo se va a celebrar ahora que ya estás en casa? Pues no lo sé, o sea, yo quiero echarme una buena siesta, dormir bastantes horas que me falta y lo demás ya iremos viendo. Venga, vale, mucho entrenador Javier Argüelles, supongo que muy contento, ¿no? Sí, al verte aquí también otra sí, vez. sí, obviamente al final creo que Javi ha sido la persona de mi equipo que más de cerca vivió todo este proceso de recuperación. Ha sido la persona que más ha creído en mí, que ha luchado conmigo a tope, que ha estado 24 horas pendiente, así que esto es
es tan suyo como mío. Ahí estaban las palabras de Ana Alonso. También hemos podido charlar con su entrenador, con Javier Argüelles. Venga, pues estamos con Javier Argüelles, entrenador de Anita Alonso. Bueno, Javi, enhorabuena. Cuánto sufrimiento, qué fuerza de superación y qué histórico es todo esto para el deporte granadino y el deporte de invierno. Sí, la verdad que tenemos la suerte de tener a una superatleta, una superpersona aquí en Granada, y bueno, ha hecho historia para el deporte granadino, para el deporte nacional, es la mayor medallista olímpica en deportes de invierno de España y para el olimpismo, la primera medallista, de las primeras medallistas en la historia del esquí de montaña, y una historia de superación estos últimos meses, pues increíble, ¿no? ¿Cómo han sido estos últimos meses? Pues muy complicados porque ningún diagnóstico era favorable para poder llegar ni siquiera para poder llegar a los Juegos, y llegar con garantías de medalla era algo utópico, ¿no? Entonces fueron unos meses de mucho trabajo, de muchos altibajos, lógicamente, pero de muchas decisiones en el día a día que creo que a la larga han sido acertadas, ¿no? Y con el ejemplo y unos meses de muchísimo aprendizaje con el ejemplo de Ana, que ha hecho una gesta personal y un crecimiento personal durante estos meses increíble también. ¿Cómo ha sido ese trabajo de preparación para los Juegos? Sí, pues diferentes fases, ¿no? Por las que fuimos avanzando. Una primera fase más regenerativa, más de curación, y luego íbamos ya desde una fase muy muy temprana, pues movilizando, viendo esos temas neuromusculares, esos temas de control motor. Un proceso en el que se han estado implicados diferentes profesionales que le hemos trabajado con un equipazo humano increíble de fisioterapeutas, osteópatas, fisios, psicólogos, nutricionistas, y que, bueno, con muchas ganas de celebrarlo ahora todos juntos con ellos también. ¿Cómo has vivido en primera persona las dos carreras, las dos medallas? Bueno, con las tensiones normales, ¿no? de la carrera. En la primera era como si fuera un guión perfecto de lo que podía ser, no íbamos con tantas expectativas, pero a medida que iba pasando rondas y yo la veía que se colaba en la final, pues sí, que los que la conocemos y sabemos sus cualidades, pues sabíamos que podíamos aspirar a algo grande. Y en el segundo día, el sábado de la carrera de relevos, la verdad que no hacía falta tanto sufrimiento, casi nos da ahí un paro cardíaco a todos entre unas cosas y otras, muchísima emoción, muchos nervios y un final de película. Ahí estaban las palabras también del entrenador de Ana Alonso, hoy a la llegada de la esquiadora granadina al aeropuerto de Granada. Ahora a descansar y a seguir preparándose para los próximos retos, la granadina con esas 2 medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de invierno que se ha traído para el macizo granadino. Hablamos de fútbol. Jorge Azcoitia, redacción de granadaenjuego.com. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, un Granada que no pudo sacar nada positivo de su visita a Ceuta. Segunda salida de forma consecutiva en la que pierde el equipo de Pacheta. Pues sí, la verdad que impuso brillantemente al Valladolid la jornada anterior. Tenía una salida complicada, ya lo decíamos, que el Ceuta en su casa era un equipo muy competitivo, que estaba sacando buenos resultados a pesar de haber tropezado en las últimas jornadas, y al final pues el Granada hizo un partido demasiado gris, con pocas ideas en ataque, poca fluidez con el balón. Es verdad que quizá hizo lo más difícil, consiguió el empate, incluso durante muchos minutos pues tuvo la opción ahí de llevarse los 3 puntos, tuvo oportunidades, pero no pudieron concretar. Esa falta de pegada que tanto daño le ha hecho a lo largo de la temporada, pues le volvió a pasar factura y al final pues encajó una nueva derrota como visitante. Esa irregularidad que lleva persiguiendo al equipo de Pacheta durante todo el curso, pues le ha impedido conseguir ese triunfo. Al final el Ceuta golpeó, marcó el segundo, y pues en los minutos finales consiguió resistir para llevarse la victoria, y Granada pues se tuvo que venir de Alfonso Murube de vacío, así que toca recomponerse, volver a los Cármenes este sábado ante el Málaga en el derbi andaluz, un partido importante. Ya sabemos que son 11 jornadas las que lleva Granada sin perder ante su afición, y ahora pues intentará buscar los 3 puntos para seguir esa carrera en la que está inmerso, intentando despegarse de forma definitiva de los puestos de descenso. Jorge, repitió Pacheta el 11 que goleó y que tan buena imagen dejó ante el Real Valladolid, pero las cosas no salieron. Además, se empezaron a truncar, sobre todo después de encajar el tempranero tanto del cuadro Caballa, y también
cuando se lesionaba, ¿no? Rubén Alcaraz. A ver, Jorge, no sé si ahora me escuchas mejor. Te decía lo de la lesión de Alcaraz. A ver, hemos perdido la comunicación con el compañero Jorge Azcoitia. Vamos a intentar recuperarla para hablar precisamente de la actualidad en el conjunto nazarí. A ver, que no sé qué problema hay con la línea telefónica. Jorge, estás por ahí, ¿no? Sí, pero te sigo escuchando entrecortado, a ver si podemos hacer la cosa. Bueno, no, te hablaba de la lesión de Rubén Alcaraz, ¿no? Que truncó un poco los planes de Pacheta al caer el centrocampista, ¿no? En el Alfonso Murube. No te entiendo, Javi. No me llega el audio, muy entrecortado, no llego a entender lo que me quieres. No, te hablo de la lesión de Rubén Alcaraz, que trastocó mucho, ¿no? Los planes de Pacheta. Sí, también es verdad que la lesión de Alcaraz pues complicó aún más las cosas. Sabemos que es un jugador muy importante. Hoy se ha confirmado que sufre una lesión fibrilar en el isquiosural de su pierna izquierda, así que va a estar también el centrocampista varias semanas de baja. No se ha concretado el grado de esa lesión, pero bueno, en este tipo de dolencias, pues lo normal es que 3 o 4 semanas no se las quite a nadie Alcaraz, así que bueno, va a ser una baja importante. Ya se notó ante el Ceuta, desde su salida del campo, pues el equipo la verdad que perdió un poco de presencia y de peso, y además se va a juntar, ya sabemos, con la lesión de Sergio Ruiz, que lleva ya 2 semanas en el dique seco. La semana pasada ya lo vimos trabajar sobre el césped, pero quizá pues no vaya a llegar a tiempo para ese partido del sábado ante el Málaga, así que bueno, problemas en la zona medular del campo para el técnico burgalés. Tiene la opción de mantener el tribote, si pone ahí a Trigueros, que puede ser el sustituto más natural, y luego bueno, tiene jugadores como Arnaiz, como Garniche, que pueden actuar de enganche, utilizando solamente a Alemán y a Izan en el centro del campo, pero bueno, la verdad que son bajas importantes en un momento delicado, así que esperemos que tanto Sergio Ruiz como Alcaraz pues se puedan recuperar cuanto antes, porque sabemos que son 2 piezas muy importantes. Cuando no están sobre el césped, la verdad que el equipo lo nota, así que bueno, pues esperemos que en las próximas jornadas pues ese nivel competitivo del equipo pues no se resienta sin 2 de sus piezas importantes, como decimos. Jorge, ya debutó Lemos en la lateral derecha, por tanto ya Pacheta ha utilizado a todos sus jugadores de la plantilla, incluso a todos los fichajes de este mercado de invierno. Sí, poco a poco han ido todos viviendo ese estreno como rojiblancos. Los primeros en llegar fueron Petit y Lemos. El uruguayo ya sabemos que desde el principio pues Pacheta le dio esa titularidad en la mayoría de los partidos. Luego poco a poco pues han ido debutando Diocú, también en Diaby ya lo vimos algunos minutos sobre el césped, ofreciendo un buen rendimiento. Y bueno, también que decir de Izan González, que tuvo sus primeros minutos ante el Racing, ya dejó buenas pinceladas de lo que era capaz de hacer, y ante el Valladolid, pues la verdad que formando en el 11 titular, pues cuajó un gran partido, con mucho carácter, e incluso bueno, ya sabemos que a los 3 minutos marcó el gol, así que tuvo su debut y también su estreno goleador como rojiblanco, y solo faltaba Lemos, que ya sabemos que había venido pues después de un largo tiempo de inactividad competitiva, 2 lesiones importantes que había superado, y bueno, ha tenido que vivir esa puesta a punto particular, ha tenido algunas molestias musculares normales en ese proceso de puesta a punto, pero bueno, ya está recuperado, está al 100%, ya tuvo sus primeros minutos, la verdad que no lo hizo del todo mal después de todo ese tiempo en el dique seco, y ahora mismo también pues con la lesión de Casa de Sur, pues Lemos puede ser ahí el sustituto natural de Óscar, al que en los últimos partidos, pues es verdad que Pacheta parece que lo está sustituyendo en los tramos finales, así que bueno, pues Lemos puede tener minutos, tiene experiencia, conoce a la perfección la categoría, y ahora que ya se afronta el tramo final, pues toda esa experiencia también puede ser importante para el equipo. No se confiaba mucho en el potencial goleador de Jorge Pascual, se fichó a Petit, pero tampoco está aportándole las soluciones, ¿no?, que quiere Pacheta en lo que a goles se refiere. Fíjate, en este último partido tuvo que marcar Baba Diuku, y Petit y luego Jorge Pascual se quedaron en blanco.
Sí, la verdad que está siendo, yo creo que desde el principio de temporada, un problema. El año pasado ya se fue Uzuni, que era el gran faro ofensivo del equipo. Luego en verano pues también el club se vio obligado a vender a Lucas Boyé, que también la temporada pasada pues había sido ese referente goleador sobre el que se estaba apoyando el Granada. En principio llegaron Pascual y Buldini. El delantero almeriense pues no ha tenido pues esa gran relación con el gol. Es verdad que tuvo ahí una buena racha en la que consiguió incluso marcar en varios partidos consecutivos, pero no ha sido ese referente ofensivo en el que confiar. El club era consciente de esa carencia y, como dices, pues en el mercado invernal intentó enmendar ese problema con la llegada de Gonzalo Petit, un delantero pues que tampoco tenía mucha experiencia en la categoría, había disputado el primer tramo con el Mirandés, no había tenido demasiados minutos y bueno, sabemos que es joven, tiene 19 años, todavía está en formación. Nada más llegar, como contábamos antes, pues Pacheta le dio esa alternativa como titular, no ha conseguido pues ser ese referente ofensivo que necesitaba el equipo. Ante el Valladolid sí que marcó un gol, pero bueno, todavía se le está viendo demasiado desconectado quizá del equipo, y yo creo que directamente pues eso le ha afectado a Jorge Pascual, que parece que ha perdido confianza desde la llegada del Charrúa. Bueno, pues él ha visto demasiado errático, con muchos errores, incluso bueno, ante el Ceuta tuvo alguna jugada que podía haber cambiado el rumbo del partido. También tuvo ese resbalón inoportuno en una contra que parecía muy clara para haberla finalizado de forma satisfactoria, pero bueno, esos problemas los lleva arrastrando el Granada. Parece que, como decimos, Petit por ahora no va a ser la solución, así que bueno, Pacheta tiene otras alternativas, intentar utilizar a Arnaiz como falso 9, que ya dijo en su momento que podía ser una opción. También Dioku pues puede actuar ahí como 9 para intentar explotar su velocidad, como hizo ante el Ceuta, pero lo que parece claro que Pacheta tiene que buscar alguna solución, agitar al avispero, porque ahora mismo con esto pues hay muchos partidos en los que el Granada pues paga su falta de puntería, esa falta de pegada, y eso pues al final le está costando muchos puntos. Jorge, y tras el cese del Cuco Ciganda, el Granada es el único equipo, ¿no?, de toda la zona baja de la Liga Hypermotion que no ha buscado relevo en el banquillo. Sí, parece que Pacheta es el último superviviente. Hay muchos equipos de la zona baja pues que a lo largo de la temporada han ido cambiando de entrenador. Zaragoza, Huesca, la Cultural, ya con ese cambio de Ciganda. Hace poco también vimos al Valladolid que pasaba a TVNet en otro cambio de entrenador. Así que todo ese grupo de abajo ha decidido en un momento u otro cambiar de entrenador. El Granada no lo ha hecho así, ha estado siempre respaldando a Pacheta, incluso bueno, después de aquel mal arranque de temporada, con 6 partidos en los que el Granada no consiguió la victoria, pues esa confianza se mantuvo intacta y bueno, pues le han ido dando esa, como decimos, esa confianza para seguir a los mandos del equipo. Hay otros equipos también como el Málaga, como el Sporting o el Castellón, que en su momento decidieron cambiar de entrenador y la verdad que le ha ido muy bien, pero el Granada, ya sabemos, por su contexto también económico, por todos los condicionantes, pues ha decidido confiar ciegamente en el técnico burgalés. Parece que en las últimas jornadas pues hay brotes verdes, esa línea ascendente, poquito a poco parecía que el equipo iba consiguiendo escapar de esa zona baja, pero bueno, todavía queda mucho trabajo por hacer y parece que bueno, Pacheta va a seguir hasta final de temporada, pase lo que pase, así que bueno, hay que confiar en el equipo, en el técnico, y que al final bueno, pues se consiga ese objetivo en una temporada difícil, alcanzar los 50 puntos, la permanencia, y ya en verano habrá tiempo para bueno, pues reconfigurar el proyecto e intentar aspirar a cotas más altas. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo. Un abrazo, Javier. Hasta luego, buenas tardes. Jorge Azcoitia contándonos toda la actualidad del Granada. Vamos con el tiempo de opinión. ¿Necesita un asesor fiscal o laboral para su empresa? ¿Qué tipo de contrato laboral debe hacer a sus trabajadores? ¿Debe crear una sociedad o mejor ser autónomo? ¿Quiere vender su piso y saber lo que tributa? Todas estas preguntas en Abadís, abogados y asesores, tienen respuesta. Solucionamos todos sus problemas laborales y fiscales, ya que contamos con un especialista por materia en nuestro despacho profesional. Abadís, abogados y asesores. Su despacho de confianza en Maracena.
calle Ermita 20, teléfono 958 41 24 41 y en abadís.es. Y ya saludamos a Luis Izquierdo. Hola Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también a Jaime Lucena. Jaime, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Luis, el Granada sigue instalado en esa irregularidad que no lo deja despegar y que, bueno, lo tiene casi anclado, ¿no?, a la zona baja de la tabla clasificatoria. Afortunadamente, ahora y después de esas victorias en casa, el equipo por lo menos respira y está fuera de descenso. Pues decir que no sé si la llamada no es muy buena, pero no he entendido prácticamente nada de lo que me has dicho. Sí, hay problemas hoy con la señal. No sé, se oye algo entrecortado, pero bueno, te decía que el equipo está instalado en esa irregularidad y que no acaba de despegar y de irse hacia arriba en la clasificación. Bueno, pues me ha parecido oír algo de la irregularidad. Ya contesto y acabamos porque es que no entiendo nada. Entonces, pues sí es verdad que el equipo está irregular, pero bueno, lo prefiero así, ¿no? Ahora perdiendo fuera y ganando en casa, que por lo menos vamos ganando de 3 en 3 puntos y algo se va avanzando porque hemos tenido una racha malísima de empate en casa de punto a punto y bueno, y de 6 partidos sin ganar, cosas así, ¿no? Que pues que nos han perjudicado mucho, ¿no? La posición en la que estamos ahora mismo. El equipo está en un momento de mejor juego y esperemos que siga así en casa, porque el Málaga va a ser muy complicado, porque aunque ha perdido los 2 últimos partidos fuera de casa con actuaciones arbitrales pues muy dudosas, no, pero bueno, venía de ganar 3 fuera también, en casa lleva 7-8 seguidos ganados. El Málaga va a ser un partido muy peligroso y esperemos que con la gran entrada que va a haber y el ambiente y tal, el Granada juegue al nivel que lo hizo contra el Racing y el Valladolid y se saquen esos 3 puntos, ¿no? Gracias, Luis. A ver si la comunicación mejora, porque tengo también por aquí a Jaime Lucena, que no sé cómo me oye él. Jaime, ¿tú estás por ahí? Sí, pero te oigo también fatal, te oigo entrecortado, no sé si a mí se me oye bien. ¿Sabes? Sí, a ti se te oye perfectamente. Vale. Y yo me oigo bien, pero no sé qué problema hay con el retorno de la línea telefónica. ¿Qué me dices del partido en Ceuta? Bueno, yo creo que saqué 2 conclusiones, ¿no? Una, que con este equipo es una mala cosa el alegrarse, o es una mala cosa el tener confianza, el tener esperanzas de que la cosa mejora, porque después de un buen partido te viene otro palo, ¿no? Nos pasamos después de Santander, vino el Leganés, luego viene Valladolid una alegría, luego viene el partido de Ceuta, que hay que reconocer que tanto el partido de Ceuta como el partido de Leganés fueron realmente malos, ¿no? Y se dieron muchas carencias. Y la segunda conclusión que saco, pues un poco a renglón de la primera, es que, por desgracia, vamos a sufrir porque el equipo demuestra carencias, el equipo tiene puestos en los cuales andamos muy cojos, y viene una época de partidos muy importantes, como son todos, evidentemente, pero sin gente tan importante como Sergio ni Rubén Alcaraz, pues la cosa se complica. Yo creo, sinceramente, que al final nos vamos a salvar incluso la parte, sí, más un deseo que una creencia, pero que nos va a costar, evidente. Y ahora con la baja de Sergio Ruiz, a la que se suma también Rubén Alcaraz. Un inconveniente en el centro del campo, Jaime. Sí, evidentemente, ¿no? Evidentemente. Porque quizás no, seguro, no tenemos un jugador que pueda parecerse a ellos, ¿no? O sea, Sergio se parece a Rubén, y el que más se puede parecer a ambos dos es Izan, ¿no? De pivote defensivo. Bueno, tampoco, sinceramente, antes de que fichara por el Granada tampoco le seguía mucho, por lo tanto cualquier cosa que yo diga es una tontería, porque tampoco tengo muchos datos, pero por lo que leo y escucho, no es su posición, nunca ha jugado o casi nunca ha jugado de pivote defensivo, ¿no? Por lo tanto, la baja de Rubén, de los dos, de Sergio y de Rubén, ¿no? Pero la baja de Rubén Alcaraz me parece que es fundamental, porque te da tranquilidad, te da ese pozo del saber qué hacer en cada momento. En fin, viene una época
complicada de partidos y complicada por las lesiones que se centran en un mismo puesto. Ya estamos hablando ayer en la tertulia, Jaime, de cómo podía salvar esas dos ausencias, porque Pacheta no creo que renuncie a jugar con 3 en el tribote, pero se le han caído 2 que venían siendo imprescindibles. Una opción puede ser colocar junto a Alemán Izan González a Trigueros o Gatniche, o bien renunciar a ese tribote y colocar por delante a Arnaiz o Jorge Pascual. Bueno, hay otra alternativa que yo no he leído ni he escuchado y que, bueno, vamos a ver, yo cuando a Bambo Diaby, el jugador este que procede del Elche, cuando, creo que se llama así, si no me equivoco, disculpadme, cuando le ficharon yo empecé a leer sobre él y evidentemente todas las crónicas decían que era un central, ¿no? Pero que por sus características tanto físicas como técnicas había en algún momento jugado de pivote defensivo, puramente defensivo, y que podía no desentonar, ¿no? Por lo tanto, sé que es arriesgado, pero no digo que fuese mi opción predilecta, ni mucho menos, pero sí que me parece curioso no haber escuchado esa posibilidad de colocar a este jugador de pivote defensivo, y creo que puede ser una posibilidad. Sí, que sea remota. Ayer, perdona Jaime, ayer hablábamos en la tertulia precisamente de que podría jugar por delante de la defensa, pero casi se descartaba porque, bueno, es un jugador más lento y ahí tiene auténticas balas en la media punta del Málaga. Totalmente de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo. Quizás el Málaga no sea el equipo más indicado para que juegue en esa posición, ¿no? Pero yo creo que si pones, por ejemplo, a Izan con Pedro Alemán y con Arnaiz, pues me parece muy un centrocampo muy jugón y y muy endeble, ¿no? Si pones a Trigueros o al georgiano que no están cumpliendo ni tienen minutos, me parece también un riesgo. Por lo tanto, yo sé que es una opción difícil, pero yo supongo que Pacheta, que sabes tú un montón, la tendrá en la cabeza y la descartará inmediatamente por no ser válida, por lo que decíais, pues estoy totalmente de acuerdo que posiblemente el Málaga no es el equipo más indicado para ese tipo de jugador en esa posición, ¿no? Pero no, a problemas gordos, soluciones creativas. Sí, a ver, porque el Málaga, Jaime, viene con la flecha para arriba, viene a darlo todo en los Cármenes, y el derbi va a ser bonito, va a ser apasionante, sobre todo para el espectador. Sí, y además, a mí, yo que sigo mucho la segunda división, evidentemente, pues bueno, por ejemplo, ayer estuve viendo al Málaga, y aunque solamente ganó por 1-0, pero me parece un equipo, o sea, muy creativo, muy dinámico, muy joven, que como están en un buen momento intentan las cosas, y las cosas que intentan les sale bien. Es evidente que el Málaga está con las flechas para arriba, ¿no? Es evidente, no solamente por resultados, sino por sensaciones y por jugadores, ¿no? Ya no solamente de la Rubia, ya no solamente es que tiene jugadores muy buenos en todas las parcelas del campo, y el técnico granadino, pues les ha dotado de esa solidez, ¿no? Y es verdad que Granada desgraciadamente no está con la flecha para arriba, y no está por la flecha para arriba porque es cierto que haces 2 muy buenos partidos, o incluso mejor que muy buenos, frente a Valladolid o contra Santander, pero haces partidos, diga lo que diga Pacheta, bastante malos, como el otro contra el Ceuta. Por lo tanto, un equipo claramente con la flecha para arriba, como tú dices, y otro equipo no con la flecha para abajo, pero que evidentemente no está para tirar cohetes. Muchas gracias, Jaime. Un abrazo, Javier. Hasta luego, buenas tardes. Parece que la tecnología nos ha dejado comunicarnos con el amigo Jaime Lucena. Por cierto, ayer, con la derrota del Cádiz en casa, la victoria en este caso de la Real Sociedad, ha pasado el cuadro donostiarra al Granada en la tabla clasificatoria, se coloca con 34, el Granada baja un puesto y se queda con una distancia de 3 puntos. Tiene 32 el equipo de Pacheta, 29 el cuadro del Real Valladolid, el equipo de Fran Escribá, que empató esta jornada y que está marcando el descenso, equipo, el pucelano, que estaría en esa 4ª posición por abajo en la tabla clasificatoria. Una pausa, enseguida hablamos de tercera. Entre montañas y cielo se alza un sueño de piedra. Hoy sus puertas se abren para todos los que quieran descubrir su historia.
Descubre, vive y siente el Castillo de la Calahorra. Granada llena de vida. Diputación de Granada. No lo notas, pero siempre está ahí. Es invisible, pero lo usas todos los días. Funciona sin que lo pienses, pero cuando falta, todo se detiene. Hablamos de tu conexión a Internet. En Radio Cable nos aseguramos de que nunca te falle. Radio Cable, fibra, móvil, personas. Segundas rebajas de Vigilsa. En febrero, estrena tu SEAT y llévate de regalo una PS5 o una garantía ampliada a 10 años. Tú eliges. Y si en casa ya tienes un SEAT, premiamos vuestra fidelidad con 500 euros de descuento adicional. Ven a Vigilsa, concesionario oficial SEAT en Granada, y aprovecha nuestras segundas rebajas. Más info en vigilsa.seat. ¿Necesita un asesor fiscal o laboral para su empresa? ¿Qué tipo de contrato laboral debe hacer a sus trabajadores? ¿Debe crear una sociedad o mejor ser autónomo? ¿Quiere vender su piso y saber lo que tributa? Todas estas preguntas en Abadís, abogados y asesores, tienen respuesta. Solucionamos todos sus problemas laborales y fiscales, ya que contamos con un especialista por materia en nuestro despacho profesional. Abadís, abogados y asesores. Su despacho de confianza en Maracena, calle Ermita 20, teléfono 958 41 24 41 y en abadís.es. Fertisac, fábrica de fertilizantes de Andalucía. Fertisac fabrica superfosfatos y abonos complejos para la agricultura tanto a granel como envasados. Agricultor, consiga una mayor productividad con una formulación personalizada a sus necesidades. Estamos en la barriada de la estación de Atarfe. Teléfono 958 43 65 12 y en fertisac.es. Fertilizantes Fertisac, fabricantes de crecimiento. En Cresta Nevada te traemos la mejor selección de coches y motos de segunda mano. Más de 3.000 vehículos revisados a fondo, con hasta 3 años de garantía y 2 meses de prueba para que conduzcas sin preocupaciones. Tasamos tu coche gratis en 24 horas y financiamos al 100% sin entrada. Visítanos en crestanevada.es o pasa por cualquiera de nuestros centros en Granada. Cambia de marcha ya con Cresta Nevada. Felicidad de serie. Granada en Juego, el deporte hecho radio. Javier Palma. Bien, hablamos de la tercera ref. Les recuerdo lo que les hemos contado en el inicio, y es que el Club Deportivo Huetor-Tájar, sus dirigentes y plantilla, arropa a Julio Catalá, pese a que el equipo panciverde esté en descenso. Les decíamos que tras la última derrota que sufría el conjunto hueteño en casa ante el Alaurino, Julio Catalá presentaba su dimisión al frente del Huetor-Tájar. Se reunió la directiva, también los capitanes, y han optado por hacer piña y por dar confianza al técnico, que pase lo que pase hasta final de temporada, incluso con el descenso seguiría hasta el final de esta campaña como preparador del conjunto panciverde. Un Huetor-Tájar que este fin de semana conseguía sacar un puntito en su visita al campo de la Unión Deportiva San Pedro. Jorge Gutiérrez, buenas tardes. Buenas tardes, Javi. Bueno, un respaldo importante el que da la directiva y también la plantilla, ¿no? Al técnico, entre otras cosas porque ya no se pueden firmar jugadores y quizá podría haber un revulsivo en el banquillo. Estuvo, creo, encima de la mesa el nombre de Thierry Pérez, el que fuera preparador del Arenas y que en su día dirigió a la plantilla del Huetor-Tájar, pero se apuesta porque siga Julio Catalá al frente del equipo. Bueno, yo creo que es una medida acertada, ¿no? Porque tanto Julio es un gran técnico, tengo la suerte de conocerlo, y una gran persona, y luego la plantilla que tiene está, como tú dices, lo apoyan, está con ellos, y por lo tanto crear esa piña creo que es importante hasta final de temporada, porque el único objetivo ya que se le presenta al Huetor-Tájar es la salvación. Por lo tanto, desde aquí, como pienso, han tenido mala suerte en ciertos partidos, no tener gol, y
bueno, yo creo que a partir de este domingo contra el Pablo, que aunque esté abajo no va a ser fácil, pero esperemos que pueda conseguir los 3 puntos y empiece la remontada, sobre todo por el aprecio que le tengo al técnico y bueno, y a Huetortajas, que creo que se merece estar en tercera red. Bueno, dicho esto, comenzamos con el empate a 1, con el consiguiente resto de puntos en conjuntos que aspiran a subir de categoría, como son el Motril y el Arena Cermilla. El resultado le favorece más al conjunto visitante. El equipo de la Costa tuvo en la primera media hora 2 ocasiones claras. Primero Álvaro con un lanzamiento al larguero y Cameron rozando el mismo. Al igual que el Arena dispuso de la suya al disparo de Miguel García, pudo atajar bien el meta local de la OSA. El dominio recaía más bien del bando costero, cuando en el último cuarto de hora Alguero y la segunda mismo, pero la de Jesús. Y ya en la segunda parte el dominio seguía local y llegó obra de Antonio López en el minuto 72, pero la Arena no se vino abajo y consiguió el empate en el minuto 83 por mediación de Miguel García, llegando con su final de partido. Era importante para el Huetor Tierras Malagueñas, el marcador tras ir perdiendo. En los primeros minutos su jugador Robert tuvo un golpe en la cabeza al impactar con un contigo en la misma y estuvo parado aproximadamente 30 minutos y al encontrarse mareado tuvo que ser retirado en ambulancia, donde le deseamos una pronta recuperación. Tal percance parecía al equipo visitante estar frío en el partido y fruto de ello llegó en el minuto 19 el 1-0, obra de Atín, poniéndose en ventaja el alaurino, llegando con victoria local al descanso. Y ya en la segunda parte el equipo de Rizo empezó con una oportunidad por parte de Joan Grasa, que no pudo aprovechar el delantero visitante, pero sí hizo lo propio el mismo jugador al transformar un penalti en el minuto 70 para poner el 1-1 en el marcador, y 2 minutos después consiguió el Huetor Vega hacer el 1-2 por mediación de Mario Torres. Ya en San Pedro de Alcántara, el Huetortajas sumó un punto ante un rival directo que se le quedó corto tras lo visto en el terreno de juego, donde el conjunto de Julio Catalá desperdició varias ocasiones, entre ellas una de Urrilla y otra de Jorge, en las que intervino el meta local con acierto. Nos vamos a la Laura Alparascuelo de Churriana, donde el equipo de Levi se puso el mono de trabajo y consiguió una importante victoria para seguir soñando con el playoff ante un gran Mancha Real. En la primera parte el equipo visitante tuvo el dominio, pero sin crear peligro, solo un mano a mano que salvó el portero Sebas para el Churriana. Ya en la segunda mitad el conjunto local creaba peligro por banda, por mediación de Antonio Fernández, y en el minuto 71 Cristian consiguió hacer el 1-0 tras fallo defensivo, quedándose los 3 puntos para el equipo churrianero. Y terminamos con el Recreativo Granada, que se vino de vacío de Torredonjimeno al no sumar ningún punto y cada vez más perdiendo las opciones de entrar en el playoff. Comenzó los primeros minutos bien, pero en el 7 llegó un jarro de agua fría para los chicos de Luis Bueno al recibir el 1-0, obra de Michael, en la que el meta Iker no pudo bloquear el esférico. Llegó con victoria local al descanso. Ya en la segunda parte el Recreativo Granada lo intentó, pero sin fortuna, con ocasiones de Alex Martínez, Nico Ruiz, también Sergi Barjuán, pero el jienense estuvo muy seguro bajo palos y en el 80 llegó el 2-0 y definitivo por mediación de Fidel tras un mal despeje en propia puerta. Y ahora pasamos a la jornada ya 24. El Recreativo Granada tiene un partido muy importante con el Alaurino en la Ciudad Deportiva. Si no quiere perder esas opciones de estar arriba, tiene que ganar. Atlético Mancha Real contra una Arena de Armilla que está en estado de forma. Huetor Vega, después de la última victoria, esperemos que consiga la segunda consecutiva contra el San Pedro y se pueda afianzar un poquito más arriba. Torredonjimeno y Motril, partido muy importante de 2 conjuntos de playoff. Marbellí contra el Churriana, esperemos que lo antes posible ya matemáticamente consiga la permanencia y, como he dicho en la introducción, seguir soñando con el playoff. Y por último el Huetortajas, el Pablo de aquí del mundo para el equipo de Julio, Catalá, los chicos y lo que es Huetortajas en general, y podamos sumar una victoria de cada uno de los equipos de Granada en la siguiente jornada. Muchas gracias, Jorge. Venga, un abrazo. Hasta luego, buenas tardes. Jorge Gutiérrez contándonos todo lo que pasó en esta
jornada en el grupo noveno de la tercera ref. Y hablamos de la división de honor. Descansó el Maracena, pero sí jugó el Loja, que empató en el campo del Cuevas, y el Santa Fe, que cayó en el campo del Benagalbón. Jesús Rosillo, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. En una jornada en la que descansó el Maracena, empató el Loja en Almería y perdió el Santa Fe en Málaga. Lo mejor para los representantes granadinos es que, aunque con diferencias más reducidas y estrechas, por ejemplo, los lojeños continúan como líderes. El Santa Fe fuera de descenso y el Maracena de Vilaseca en puestos de promoción. Ganaron por la mínima los perseguidores para comprimir aún más la parte alta de la clasificación. Así pues, el Loja mantiene esa primera posición con 42 puntos, 41 tienen Atlético Marbella y Cantoria, y cuarto el Málaga Junior con 39. El Maracena sigue sexto con 32 puntos, 4 más que el Garrucha, que es séptimo. Como no ganó nadie de la zona baja, el Santa Fe está un punto por encima del Pizarra, que es penúltimo, y 6 sobre el colista Villacarrillo. El Santa Fe, la verdad es que tenía la difícil misión de traerse algo positivo de Benagalbón, uno de los campos más complicados de la categoría, y yo creo que el equipo revelación de la liga es el único equipo que parece aguantar el ritmo de los gallitos. La verdad es que entre despistes, falta de contundencia, concentración y parece ser alguna decisión arbitral, el marcador acabó con un claro 3-0 para los malagueños, que inauguraron el marcador en el minuto 26 de la primera parte, con el que se llegó al descanso. Aunque peor fue la entrada en el segundo acto, cuando de manera desafortunada Amaya, en el intento de despejar un balón, se hizo un autogol que supuso el 2-0, y ya a falta de 30 minutos el tercero, que acabó por cerrar un partido que yo creo sinceramente que es de la otra liga de los santaferinos. El Loja empató sin goles en el campo del Cuevas, aunque mantiene momentáneamente el primer puesto con solo un punto más que el segundo clasificado. Un partido intenso con alternativas y ocasiones claras para ambos, por lo que el marcador pudo ser otro, aunque el reparto de puntos se puede considerar justo. La primera parte fue ligeramente dominada por los locales, que además gozaron de las mejores ocasiones para abrir el marcador. El meta lojeño Tato lo impidió de manera muy acertada en ese momento en el que la fase de dominio de los almerienses pudo darle esa oportunidad de hacer el 1-0, y sin embargo se toparon con el portero del Loja. En la segunda mitad fue el equipo de Mateo el que más se acercó al gol, aunque tampoco lo consiguió en esos momentos en los que sí dominó la posesión y trató de abrir el marcador merced a esas oportunidades de las que dispuso. Sin embargo, en la última media hora volvió a reinar la igualdad en un partido que fue de ida y vuelta, con ambos equipos buscando la victoria, que bien pudo caer de uno u otro lado, y al final el marcador no se movió con ese 0-0 inicial. De cara a la próxima jornada, que es la número 23, Loja Villacarrillo, el primero contra el último. Difícil papeleta para el Santa Fe, que va a recibir al potente Cantoria, mientras que uno de los partidos más destacados de la jornada va a ser el Málaga Junior Maracena. Muchas gracias, Jesús. Hasta la próxima semana. Un abrazo, oyentes y compañeros Javier Pana.
Hasta luego. En primera andaluza, la jornada 23ª, la que se jugó este pasado fin de semana. Mañana hablamos más en profundidad de la misma. Purullena 4, Atlético La Zubia 0, Granada C 8, Cuyar Vega 0, Vandalia de Peligros 1, Guadix 2, Atarfe Industrial 0, Salar 0, Cenes Cresta Nevada 1, Atlético Monachil 3, Gavias 0, Villanueva Mesía 0, Maracena B 1, Celtic 3, Águilas de Zujaira 4, Costa Tropical 4. En la división de honor de juveniles, Sevilla 5, Maracena 0, Club Deportivo Mosquito 0, Granada Club de Fútbol 0 y La Cañada Atlético 4, Arenas de Armilla 0. Liga Nacional Juvenil, Real Jaén 2, Loja Club Deportivo 4, Alendín Balompié 2, Pavía 0, Torremolinos 4, Atarfe Industrial 1. En la Liga F, Granada Club de Fútbol 0, Fútbol Club Barcelona 2. En la Segunda Federación Femenina, Granada B 2, Córdoba 0. Y en la Tercera Ref Femenina, Motril 0, Arenas de Armilla 2. Menudo día de frío. Venga, entra antes de que nos congelemos. Como dicen los mayores, hogar, dulce hogar. Sí, además, desde que la caldera no ha vuelto a dar problemas, fíjate el calorcito que hace. Porque nosotros solo usamos gasoil de confianza. ¿Cómo lo sabes, hijo? Junca Diesel Energía, distribuidor de gasóleo de calefacción a domicilio. Llámenos al 958 43 45 98. Junca Diesel Energía, calidad, precio y servicio. ¡Qué calentito! Dicen que la conexión lo es todo, pero no hablamos solo de Internet. Hablamos de conectar con la vida, con los que importan. Por eso, en Radio Cable, te ofrecemos estabilidad y la tranquilidad de saber que siempre estaremos ahí, porque las mejores conexiones no fallan. Radio Cable, fibra, móvil, personas. Granada en Juego, el deporte hecho radio. Y en baloncesto no hubo competición, hubo Copa del Rey con un granadino, Pablo Pin, en el staff del Baskonia, que levantó el trofeo, la Copa. Roberto Castillo, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Mira, me decía un amigo que esta semana estaba tranquilo porque sabía que no perdía el Covirán Granada. ¿Cómo viste la Copa? Bueno, pues la verdad es que la vi con bastante agrado, y es que, en mi opinión, siempre es bueno que un club de los denominamos no futboleros, o sea, lo que es fuera de Madrid y Barcelona, se alce campeón. Ya lo fue el año pasado Unicaja y este año Baskonia, que sorprendía al Real Madrid en una final apoteósica, llegando a los 100 puntos, y como dices, pues con Pablo Pin en el cuerpo técnico del equipo vasconista, que la verdad pues dio una lección de baloncesto y, bueno, pues muy buen sabor de boca, una gran competición la de este fin de semana en Valencia. Fíjate, de descender con el Covirán a tocar el cielo con el Baskonia. Así es, y es que, bueno, pues Pablo Pin, sobre todo en los sistemas defensivos, que es de los que más se encarga en Baskonia, es bastante bueno aquí en Granada. Se le atragantaba en otros aspectos del juego, como juego en estático y demás, y bueno, pues la verdad es que está siendo una faceta de gran aprendizaje, una época de gran aprendizaje para el técnico granadino. Yo creo que ha sido todo un acierto para él el enrolarse en el cuerpo técnico de Pablo Gallati. De esta manera está aprendiendo y, bueno, pues para afrontar en el futuro nuevas etapas como técnico principal en otro equipo. Gracias, Roberto. Un saludo, Javier. Hasta luego. luego. Buenas tardes. Y nosotros ponemos el cierre a nuestro programa de hoy aquí en Radio Marca Granada y Radio Futura. Saben que tienen toda la información deportiva en granadaenjuego.com. Un saludo. Buenas tardes.